En este video explicaremos la tabla de verdad para las conjunciones. Recordemos que la conjunción es aquella que tiene la letra I y se representa por este símbolo. Aquí tenemos entonces una proposición compuesta, donde vamos a mirar qué pasa con la primera proposición. La primera proposición dice: los triángulos tienen 3 lados. La segunda dice que los rombos tienen 4 lados. Entonces, a la primera proposición la llamamos P y a la segunda la llamamos Q. Entonces, veamos. ¿Cómo es la primera proposición? Los triángulos tienen 3 lados. Entonces, ella es verdadera. Les voy a traer esa verdadera para la primera situación acá. Y los rombos tienen 4 lados. Entonces, un rombo sabemos que tiene 4 lados, ¿cierto? Aquí tendríamos un rombo. Ahí está, 1, 2, 3, 4 lados. O sea que también es verdadera. Pongo la P de verdadera acá. Entonces, cuando ambas son verdaderas, la respuesta de P y Q es verdadera. Cuando decimos I, quiere decir que implica o que tienen que ser las dos, ¿verdad? Entonces, tanto la primera como la segunda. Veamos una situación en la que una de las dos sea falsa. Entonces, ¿qué pasa si acá digo los triángulos tienen 3 lados y los rombos tienen 5 lados? Entonces, la primera tienen 3 lados, P es verdadera. Pero ¿qué pasa con la segunda? Dice, los rombos tienen 5 lados. No, los rombos tienen 4, o sea que la segunda, Q, es falsa. Entonces, como deben darse ambas situaciones, la respuesta nos va a quedar falsa. P y Q, entonces es falsa. Ahora vamos a mirar qué ocurre cuando las dos son falsas. Los triángulos tienen 4 lados y los rombos tienen 5 lados. Entonces, P en la primera es falsa. Q también es falsa. Con lo que tenemos que falso y falso nos queda falso. Y la siguiente situación que podemos tener es que la primera sea falsa, los triángulos tienen 4 lados, y la segunda sea verdadera. Entonces acá diríamos que los rombos tienen 4 lados. Entonces vemos que la segunda es verdadera. Pero como deben darse ambas situaciones para que la conjunción esté completa, entonces nos va a quedar falso. Entonces, de aquí podemos ver de esta tabla que para que quede verdadera, ambas deben ser verdaderas cuando es una conjunción, o sea, cuando tiene el conector lógico I. Bueno, ahora vamos a explicar la tabla de verdad, pero cuando tenemos una disyunción. Recordemos que la disyunción es cuando tiene el conector lógico O, que se simboliza con esta V que tenemos acá. Entonces veamos, cuando dice O, quiere decir que se puede dar una de las dos, ¿cierto? O tomo yogur o tomo un helado, pero solo puedo tomar uno de los dos, ¿cierto? Entonces veamos acá en la primera. Los triángulos tienen 3 lados, entonces esa es verdadera. O los rombos tienen 4 lados, también es verdadera. Entonces, cuando P es verdadera y Q es verdadera, P o Q es verdadera. Veamos qué pasa cuando una de las dos es falsa. Vamos a cambiar acá y quitemos acá este 4 y pongámosle, por ejemplo, un 7.
Los triángulos tienen 3 lados, entonces P es verdadera, ¿cierto? Veamos qué dice Q. Q dice, los rombos tienen 7 lados. Eso es falso. Pero se debe dar una de las dos, y con una de las dos es suficiente para determinar la oración. Los triángulos tienen 3 lados o los rombos tienen 7 lados. Una de las dos conviene y es verdadera, ¿cierto? Entonces, verdadero y falso nos da verdadero. Verdadero o falso, ¿verdad? Entonces vamos ahora, ¿qué pasa si la primera es falsa? Los triángulos tienen, digamos acá, 5 lados. Esa que es P, ¿cierto? Y P es falsa, porque los triángulos no tienen 5 lados. Y los rombos tienen 7 lados. Esa también es falsa, ¿cierto? Entonces, falso y falso, nos queda la proposición falsa. Y veamos qué pasa cuando tenemos falsa en la primera y verdadera en la segunda. O sea que aquí diría, los triángulos tienen 5 lados. Eso es falso. Y en el siguiente dice, los rombos tienen 4 lados. Esa es verdadera. Entonces, los triángulos tienen 5 lados o los rombos tienen 4 lados. O sea que hay una verdadera. Cuando es falso o verdadero, entonces la respuesta nos va a quedar verdadera. ¿Listo? Entonces aquí en la tabla de verdad tenemos que verdadero en P y verdadero en Q nos da P o Q verdadero. Verdadero en P, falso en Q, P o Q nos queda verdadero. Falso en ambos, la respuesta final de toda la proposición es falsa. Falsa la primera o verdadera la segunda, nos va a quedar verdadera porque una de las dos se está dando. Bien, hasta aquí tenemos las tablas de verdad para conjunción y disyunción. Espero este video sea de gran utilidad para todos ustedes.